Bien, chicos, en esta sesión, primero debieron de haber observado el video que les mandé para poder contestar el video número 66, que está en la página 125 de su libro de desafíos. El título del desafío es ¿Conoces a pi? En equipos lleven a cabo la actividad y después contesten lo que se pide. Utilicen hilo o cuerda para medir la circunferencia y el diámetro de los objetos que tienen en su mesa y registren sus resultados en la tabla. Después obtengan sus cocientes y completen la tabla. Pueden usar calculadora. Escriban solo 2 cifras decimales para expresar el cociente. Bien, entonces en esta ocasión vamos a utilizar hilo o cuerda. En mi caso yo usé un pedazo de listón. Mi listón mide como 50 centímetros, chicos, entonces es suficiente para medir la circunferencia de las cosas que tengamos a la mano para medir. Necesitamos además una regla. Nuestra regla de 30 centímetros es suficiente y nuestra calculadora. Esas son las 3 cosas que vamos a necesitar para poder completar nuestra tabla. En esta tabla se nos piden varios datos. En la primera columna, el nombre del objeto. En la segunda, la medida de la circunferencia. En la tercera, medida del diámetro. Y después, el cociente de la circunferencia entre el diámetro. Entonces, fíjense bien. Vamos a numerar los renglones. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? El primer renglón es el que vamos a hacer juntos. Por favor, pongan mucha atención para que sepan cómo completar los demás. Entonces, en el primero vamos a escribir bote de agua, que es el que voy a usar yo, ¿sí? Le voy a poner que lo ponga con una letra más pequeñita. Bien. Bote de agua, chicos. Mi bote de agua. Medida de la circunferencia. Entonces voy a tomar mi listón. Bueno, ustedes no lo pueden observar, pero luego les mando la fotografía. Mi listón voy a medir la circunferencia, o sea, lo que mide alrededor de mi bote de agua con el listón. Voy a tratar de que no se me suelte para poder utilizar esa medida. O sea, mis dedos van a tomar el listón de donde medí. Y después voy a utilizar la regla para observar la medida del listón, ¿sí? En mi caso fueron 22 centímetros. Aquí le voy a poner 22 centímetros. Medida del diámetro. Para eso, chicos, debo de tener presente lo que vale pi. Si ustedes se acuerdan, en el video el valor de pi es 3.1416. Bueno, ese es el redondeado, ¿sí? Vale más, son muchísimos más números, pero nada más vamos a escribir 3.1416 y vamos a utilizar ese número de pi para poder determinar o calcular el diámetro. Tomo la circunferencia, que son 22, y lo divido entre 3.1416, ¿sí? Tomo mi calculadora y divido 22 entre 3.1416 y me da un total de 7.0028.
ustedes lo pueden corroborar con su calculadora. Ese número lo vamos a escribir acá en la siguiente columna porque es el diámetro que calculamos, 7.0028. $7.0028 centímetros. Okay. Bien. Y luego dice cociente de la circunferencia entre el diámetro. Aquí me están diciendo cociente entre, entonces es una división. ¿Ok? Entonces, cociente entre la circunferencia. Las circunferencias son 22. Entonces, tomo ese 22 y lo divido entre el diámetro, que son 7.0028. 7.0028. Tomo mi calculadora y hago ese cálculo. 22 entre 7.0028. Y me da un total de 3.1416. Y si nos damos cuenta, este cociente es lo mismo que pi, ¿sí? Entonces, aquí estamos corroborando que estamos haciendo bien los cálculos, los estamos haciendo de forma correcta. Entonces, acá vamos a escribir lo que nos salió. 3.1416. Vamos a poner aquí. ¿Sí? Se me pasó ponerle centímetros. ¿Sí? Entonces, de esta forma vamos a completar la tabla que se nos pide en el desafío número 66. Ustedes van a hacer el renglón, los renglones que siguen, que es el 2, el 3, el 4 y el 5. Tomo otro objeto, lo mido con mi listón o con mi cuerda. Cuido de que mis dedos no vayan a soltar esa medida para después medir el pedacito en mi regla, pongo la medida y después hago las divisiones. Fíjense bien, primero hice la división de lo que midió en la cuerda entre 3.1416 y después hago la división de la medida, ¿sí? de la medida de la circunferencia entre 3.1416 para corroborar que esté haciendo las cosas de forma correcta, ¿sí? Son dos divisiones las operaciones que tengo que hacer. Y después voy a completar estas preguntas. La pregunta del inciso A dice, ¿cómo son los resultados de los cocientes? Aquí, chicos, ustedes van a observar cuáles son los resultados de los cocientes y le van a escribir cómo son. Y luego dice, ¿a qué crees que se deba esto? Y vas a escribir tu opinión de por qué crees que se deba que los números que escribas en esta columna sean como te salieron. Inciso B, ¿cómo calculan la medida de la circunferencia si conocen la medida del diámetro? Chicos, esta pregunta está muy fácil, porque si nosotros calculamos la medida del diámetro utilizando una división, la operación que necesito para calcular la circunferencia a partir del diámetro es la operación contraria. La operación contraria a la división, chicos, es la multiplicación. Entonces, para poder calcular la medida del diámetro, la medida de la circunferencia a partir de la medida del diámetro, entonces es una multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculan la medida de la circunferencia si conocen la medida del diámetro? Entonces le van a escribir ahí, multiplicando la medida del diámetro por pi, ¿de acuerdo? Recuerden que pi nos da la pauta para determinar las medidas de la circunferencia, del diámetro o del radio, ¿sí?
En la siguiente página que les voy a presentar es el ejercicio que les dejé de tarea, que está muy fácil, fíjense bien. Aquí el problemita nos dice, en la tienda de deportes El Gol se venden pelotas de varios tipos. Observa la tabla y calcula los datos que faltan. Nos dan varios tipos de pelotas, béisbol, básquetbol, fútbol, voleibol, ¿sí? Nos dan solamente el radio. El radio, tengo que recordarte que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, para poder calcular el diámetro, esta medida la voy a multiplicar por 2. Y ya que tenga la medida del diámetro, esa medida, para poder determinar la circunferencia, la voy a multiplicar por 3.1416, que es la medida del pi, ¿sí? Aquí lo voy a poner entre paréntesis, pi. El pi, acuérdense que les dije que se necesita para calcular circunferencias, radios y diámetros, ¿sí? Entonces, a ver, repito. Del radio multiplico por 2 y saco el diámetro. Y ya que tengo el diámetro, multiplico por 3.1416 y me va a salir la medida de la circunferencia.